Y los contratos mercantiles. 1. Nociones fundamentales 1.1. Concepto. Los contratos son convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos. Los contratos son la especie del género común. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. A su vez, el convenio es una especie de acto jurídico que es la manifestación de la voluntad para producir efectos jurídicos. Estos conceptos que han elaborado el derecho civil son extensivos al derecho mercantil y podemos decir que los contratos mercantiles son convenios que producen o transfieren obligaciones de naturaleza mercantil. 1.2. Clasificación. Unilaterales. Cuando una sola de las partes, préstamo mercantil, depósito bancario, también llamados inalagmáticos, compraventa mercantil, cuenta corriente. Bilaterales. Cuando las dos partes se obligan recíprocamente. Onerosos, los contratos en que las partes estipulan provechos y gravámenes recíprocos, permuta mercantil. Gratuitos, aquellos en que el provecho es solo para una de las partes, comodato o préstamo de uso que se celebra entre comerciantes. Conmutativos, son aquellos en que las prestaciones que se deben las partes que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que éste les cause, transporte, comisión y casi todos los contratos mercantiles. Aleatorios, cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que hace que sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida sino hasta que ese acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida sino hasta que ese acontecimiento se realice. Contrato de seguro, respecto del asegurado, solo se aplica en los casos onerosos. Consensuales, son aquellos que se perfeccionan por el mero consentimiento requieren la entrega de las cosas, depósito mercantil, ordinario, reporto. Solemnes, son aquellos que requieren determinada forma extensa prescrita por la ley, sin la cual el consentimiento no tiene eficacia jurídica, contrato de sociedad mercantil. Función. Contratación en masa. Contratación por medios electrónicos. Contratación por adhesión. Modalidades de las obligaciones mercantiles. Las modalidades son el término de la condición. El término es un acontecimiento futuro y de realización cierta que suspende, sea la exigibilidad, sea la extinción de una obligación, y que produce sus efectos sin retroactividad. La condición es un acontecimiento futuro y de realización incierta que suspende, sea el nacimiento, sea la resolución de una obligación y que produce sus efectos retroactivamente. El término puede ser suspensivo o extintivo. 1.8. Leyes económicas y nueva teoría de los contratos. 2. Contratos 2.1. Contrato de compraventa mercantil. 2.1.1. Concepto. Es un contrato por el cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y otra llamada comprador se obliga a pagar por ellos un precio cierto en dinero. Artículo 2248 Código Civil Federal. Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. La compra-venta mercantil cuando se hace con un propósito de especulación comercial. En otros términos son mercantiles las compraventas que se efectúan con el propósito directo y preferente de traficar. Artículo 371 C. Comercio. Serán mercantiles las compraventas a las que este código les da tal carácter y todas las que hagan con el objeto directo de traficar. 2. Característica, efectos, reales. Cuando el comprador adquiere la propiedad de la cosa vendida, en el momento que el contrato se constituye. Personales. Cuando a pesar de haberse perfeccionado el contrato, no se transmite la propiedad de la cosa, simplemente el vendedor queda obligado a hacerlo en un momento posterior. Forma, formal, consensual, oneroso, bilateral, nominativo, traslativo, conmutativo. Fijación del precio, ambas partes un tercero, otro comerciante, corredores públicos, pueden realizar avalúos al precio que está en el mercado. Facturas, prueba por excelencia. Sirve para indicar el precio de la mercancía, para indicar la calidad y cantidad, para informar al cliente el envío de la mercancía, precisar la forma de cumplir la obligación de pagar el precio. 2.1.3.
Régimen jurídico, art. 371 al 387. 2.2.1. Sobre muestras, las compraventas que se hicieren sobre muestras o calidades de mercancías determinadas y conocidas en el comercio se tendrán por perfeccionadas por el solo consentimiento de las partes. 2.2.2. De especie no vistas, cuando el objeto de compraventa sea mercancías que no hayan solo vistas por el comprador, ni pueden clasificarse por calidad determinada conocida en el comercio, el contrato no se tendrá por perfeccionado mientras el comprador no las examine y acepte. 2.3. Contrato de mutuo o préstamo mercantil. 2.3.1. Concepto, es un contrato en virtud del cual el sujeto llamado prestatario se obliga a devolver una cierta cantidad de dinero, título, o especie de cosas, los cuales les fueron proporcionados por un sujeto llamado prestador, para que sean destinados a actos de comercio u operaciones entre comerciantes. Es un contrato por virtud del cual una persona denominada mutuante se obliga a transferir en forma gratuita o con intereses, la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles, a otra llamada mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Es un contrato traslativo de dominio, principal, bilateral, gratuito, y oneroso por excepción, consensual en oposición al real y al formal de tracto sucesivo, conmutativo. Especies de mutuo, civil, mercantil, bancario, administrativo, simple o con interés 82.2.3.2. Características, partes, prestador, acreedor, prestatario, deudor, real, accesorio, traslativo de dominio, unilateral. Supone dos características: objetiva, cuando la cosa prestada se destine a actos de comercio; subjetiva, cuando alguno de los contratantes sea comerciante. Forma, accesorio, se debe expresar el destino con el contrato respectivo. 2.3.3. Régimen jurídico, art. 358 al 364 C. Comercio. 2.4. Contrato estimatorio o de consignación. Concepto, es un contrato en virtud del cual una parte recibe un bien de manera que pueda ofrecerlo al público, para su adquisición, pero sin que tenga que pagar un precio para recibirlo a quien se lo entrega. Al recibirlo va a intermediar entre el propietario del bien de quien recibe y el posible futuro adquirente del mismo. Características: el comerciante pagará el precio, si no devuelve en el término establecido. La propiedad de la cosa no pasa al consignatario, permanece en el que la entregó y puede por lo tanto en su caso reivindicarla transcurrido el plazo para la venta o bien pedir el pago del precio. Una vez celebrado el contrato y entregada la cosa, el propietario no puede disponer de ella hasta en tanto no se devuelva. Partes: consignador, consignatario. Bilateral, oneroso, principal, real. Para su perfeccionamiento se requiere la identificación y entrega de la cosa. 2.4.3. Régimen jurídico, inominado. 2.5. Contrato de suministro. Concepto, es aquel en que una de las partes se obliga frente a otra a cumplir prestaciones periódicas y continuas por el pago de un precio determinado. Características: precio, se fija en el contrato o será en razón al que rige el mercado, al momento de la entrega. Forma: principal, consensual, reciprocidad en el consentimiento, bilateral, oneroso, y nominado. Cláusula de exclusividad, se comprometen a no contratar la misma forma con otros sujetos. Cláusula de preferencia, se obligan las partes a que en igualdad de condiciones serán preferidos mutuamente. Terminación, voluntad, término del contrato, común acuerdo. 2.5.3. Régimen jurídico, inominado. 2.6. Contratos de transporte. Concepto, es un convenio por el cual una persona, llamada porteador, se obliga a transportar, bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes, por tierra, por agua o por aire, a personas, animales, mercancías o cualesquiera otros objetos mediante retribución. Características: transporte, personas, cosas, noticia. Se reputan mercantiles. Objetivo, se transportan mercancías. Subjetivo, es realizado por un comerciante. Forma: consensual, oneroso, bilateral, no requiere formalidad, nominado, tracto sucesivo. Partes: porteador, cargador, consignatario. 2.6.3.
Régimen jurídico, art. 576 al 604 C. Comercio. 2.7. Contrato de seguro. Concepto: es un convenio por el cual una empresa se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o pagar una suma de dinero al realizarse la eventualidad prevista por el contrato. Características: tiene como electos los siguientes: personales, el asegurador, el asegurado y en algunos contratos el beneficiario. El asegurador es el contratante que se compromete a pagar la cantidad de dinero convenida en caso de que se realice la eventualidad prevista por el contrato y debe ser una empresa organizada conforme a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas del Seguros. El asegurado es una persona física o moral, que se obliga a pagar la prima que tiene cierto interés respecto a la realización del riesgo. El beneficiario es un tercero que se designa en algunos contratos para que reciba el importe del seguro, especialmente en los contratos de seguros de vida. Reales, son el objeto del seguro, el riesgo y la prima. El objeto puede ser una persona o una cosa expuesta a un siniestro. El contrato de seguro es nulo si en el momento de celebrarse ya hubiere desaparecido el riesgo o el siniestro se hubiere realizado. El contrato termina si el riesgo desaparece después de celebrado el contrato, ya que el riesgo es un elemento tan esencial en este contrato que si no hay riesgo no hay seguro. El asegurado está obligado a comunicar a la empresa aseguradora las agravaciones esenciales que tenga el riesgo durante el curso del seguro, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que las conozca, y si no lo hace, se extinguen las obligaciones de la empresa. Tan pronto como el asegurado o el beneficiario, en su caso, tengan conocimiento de la realización del siniestro, deben ponerlo en conocimiento de la empresa aseguradora. 2.7.3. Conceptos fundamentales. 2.7.3.1. Prima. La prima o cuota, es la cantidad de dinero que el asegurador recibe del asegurado. Contraprestación que el asegurado se obliga a pagar a la compañía aseguradora, en correspondencia a la obligación que ésta contrae de cubrir el riesgo y que presenta el costo del seguro. 2.7.3.2. Riesgo. Amenaza de un accidente susceptible de causar a alguien un daño o perjuicio derivado de circunstancias que se pueden prever, pero no eludir. 2.7.3.3. Siniestro. Destrucción o pérdida extraordinaria sufrida en relación con personas, cosas o animales, a consecuencia de incendio, terremoto, descarrilamiento, naufragio, etc. 2.7.4. Régimen jurídico. El contrato de seguro y las instituciones que lo practican, se rigen por los siguientes ordenamiento: Ley sobre contrato de seguro, Ley de sociedades e instituciones mutualistas de seguros, Reglamento de seguro de grupo, Reglamento del art. 127 de la Ley General de Vías Generales de Comunicaciones, Ley General de Navegación. Los seguros sociales están sujetos a una reglamentación especial. 2.7.5. Reaseguro y coaseguro. Reaseguro, contrato por virtud del cual una empresa de seguros toma a su cargo, total o parcialmente, un riesgo ya cubierto por otra o el remanente de daños que exceda de la cantidad asegurada por el asegurador directo. Coaseguro, participación de dos o más empresas de seguros de un mismo riesgo, en virtud de contratos directos realizados por cada una de ellas con el asegurado. 2.8. Contrato de comisión mercantil. Concepto: aquel por el que una persona, comisionista, se obliga a ejecutar por cuenta de otra, comitente, los actos de comercio que ésta le encarga. Característica: forma, consensual, bilateral, oneroso, nominado. Partes: comisionista, comitente. Extinción del contrato, conclusión del contrato. Fue imposible realizarse. Revocación de la comisión. Renuncia del comisionista. 2.8.3. Régimen jurídico, artículo 273 al 308 C. Comercio. 2.9. Fianza. 2.9.1. Concepto: artículo 2787 C. Civil, es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor, si éste no lo hace. Adquiere el carácter de mercantil cuando la fianza es a título oneroso y se otorga habitualmente por empresas que funcionan con el carácter de instituciones de fianza. 2.9.2.
Características: reafianzamiento, es la fianza por la cual una institución se obliga a pagar a otra. La proporción correspondiente ante la cantidad que ésta deba cubrir al beneficiario por su fianza. Coafianzamiento, cuando dos o más instituciones otorgan fianza ante un beneficiario, garantizando por un mismo monto. 2.9.3. Régimen jurídico, artículo 2787 C civil al 28.04. 2.10. Prenda, 2.10.1. Concepto: es un derecho real constituido sobre un bien enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. También recibe el nombre de prenda el contrato accesorio en virtud del cual se establece el derecho de prenda. 2.10.2. Características. 2.11. Contrato de depósito mercantil. Concepto: el depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga a guardar y conservar una cosa, mueble o inmueble, que el depositante le confina y a devolverla cuando éste se la pida. Características: depositante, aquel que otorga el bien mueble o inmueble. Depositario, el que va a hacer el cargo. Forma: real que se perfecciona únicamente con la entrega de la cosa. Cuando de depósito se hace por causa de comercio o las cosas depositadas, son objeto de depósito mercantil. Oneroso, el depositario puede exigir un pago por el depósito. 2.11.3. Régimen jurídico, C comercio artículo 332 al 338 C civil artículo 2516 al 2538 LGTO C artículo 267 al 287. 2.12. Contrato de asociación en participación 2.12.1. Concepto: la asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de varias operaciones de comercio. 2.12.2. Características. Debe ser por escrito y no está sujeto a registro. Se deben fijar términos, proporciones de interés, condiciones en que se realicen. 2.12.3. Régimen jurídico: el asociante en participación obra en nombre propio y no habrá relación jurídica entre terceros y los asociados para la distribución de las utilidades y de las pérdidas se aplican a las reglas generales que la Ley General de Sociedades Mercantiles establece artículo 16.